¿no? Bueno. Ya pusimos a agarrar, pero voy a usar un poquitito más, me estoy olvidando que me lo olvidé una parte. Hay alguien queriendo entrar, pero ahora tengo que... Cinco personas han llegado a la sala de espera. Ahora, ¿por qué no me entra a la sala de espera? Tengo... No encuentro la sala de espera, estoy medio... A ver. Sí, ¿qué me pasa? Acá los tengo. No. Bueno. Bueno, si si algún compañero que está afuera dice que no lo dejo entrar, no encuentro la sala de espera. A ver, acá vamos a ver, pará. Me dice que tengo gente para entrar, pero no veo que haya gente para entrar. No sé qué pasa. A ver. A ver, ahí lo encontré. Ahora sí. Listo, ahora sí. Perdón que ya les dije que estoy medio viejo y no sé caminar y silbar al mismo tiempo. Me cuesta. A ver, vamos a ver. Bueno, les comentaba que Kurt Lewin, ustedes no lo habían conocido por otra situación, pero Kurt Lewin de alguna manera fue un psicólogo que arrancó hablando de grupos directamente. La vez pasada hablamos en general con esta idea del modelo campo magnético, ¿no? Pero una cosa también que a mí me gusta de Kurt Lewin es que Kurt Lewin va a decir, un grupo para que funcione necesita mantener un equilibrio entre dos fuerzas. A una de esas fuerzas le llama energía de mantenimiento y a otra le llama energía de la producción. ¿Por qué dice esto? Porque dice que los grupos, la primera tarea que tienen es que necesitan mantenerse como grupo para poder producir. Si no se mantienen como grupo, no producen. Entonces tienen que mantenerse para el grupo y gastan energías para producir. Y solo en esas condiciones puede también... pero también dice que Pichón, que habla de grupo operativo o grupo de tarea, dice, pero un grupo que no haga nada tampoco se mantiene. Si no tiene una tarea, el grupo tampoco... Lo que lo unifica el grupo también es la tarea. Dice Pichón, pero todavía Lewin hablaba de energía de producción, ¿no? Esta es la famosa ecuación de Lewin. Energía de mantenimiento es igual a la energía de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que en una reunión, si no da al final de la reunión, la ecuación no se da bien y ahí se gastó la misma cantidad de energía de producción que de mantenimiento, el grupo ese día se disuelve. No. La idea es que tiene que tender a un equilibrio. Algún día puede ser que se gaste más en mantenimiento que en producción,
o al revés, algún día se gasta más en producción que en mantenimiento, pero la tendencia tiene que ser a que se equilibren las fuerzas, si no los grupos tienden a morirse, se terminan de alguna manera. Profe, ¿cómo se diferencia la energía de mantenimiento y la de producción? ¿Cómo sabes cuál es cuál? Bueno, lo que pasa, si ahora iba a hacer un ejemplo, y con el ejemplo es facilísimo, porque estos roles no son ocultos, no son roles que hay que verlos con sagacidad. La idea, por ejemplo, energía de mantenimiento en un grupo de estudios es el que ceba mate, por ejemplo. El que hace un chiste para distender el ambiente. El que llega y va y te ve a vos con cara de sufrimiento y dice, che, ¿tenés algún problema? ¿Te duele la cabeza? ¿Querés una aspirina? Esos son roles de mantenimiento, podríamos decir. Se ve por los roles en energía. Y en cambio, ¿cuáles son los roles de producción en el grupo de estudios? Un rol de producción podría ser la persona que se encarga de tener todos los apuntes bien. Es el primero el que siempre tiene todos los apuntes y le pasa a los compañeros los apuntes que les faltan. Otro puede ser el que hace síntesis, lleva síntesis. Otro es el que hace preguntas a la materia. Este es un rol que a veces lo ignoramos. Nosotros creemos pedagógicamente que estudiar es saber preguntarse más que saber responderse. Cuando uno se sabe preguntar, acá podríamos decir que el gran maestro, lo que se dice vulgarmente de San Martín, que dice, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Porque bueno, aparentemente cuando uno se hace la pregunta ya tiene la respuesta. La primera forma de darse una respuesta a una pregunta es hacerla, formularla. Así que hay que aprender a preguntarse. Bueno, roles, la palabra roles la conocen, no la han visto solamente, creo que ustedes estudiaron sociología, me parece que se ve roles en sociología, pero la palabra rol viene de papel del teatro en inglés. El rol es un rol en el teatro, es el papel que se le asigna a un personaje. Nosotros usamos la palabra rol, la vamos a usar y por ahí sí, tenemos que diferenciarlo del papel singular. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, como psicólogos uno dice, uno podría en un momento dado usar una técnica que se llama role timing, o sea, jugar al rol. Pero cuando se juega rol, el rol no es algo singular, es un rol que es social. Por ejemplo, vos tenés que hacer de padre, o vos tenés que hacer de amigo. No es... bueno, después ese padre y ese amigo van a ser particulares, según cómo lo interprete la persona, pero la idea es que el rol es algo asignado. Los roles son generalmente asignados grupal o socialmente. Por lógica que acá es fácil de pensar el rol de profesor-alumno, ¿no? Pero también hay roles, los roles que recién hablábamos de mantenimiento y de producción, no son roles que estén preelaborados, tan preelaborados, pero generalmente uno podría describir una cantidad de roles que se generan en las energías de mantenimiento y alguna cantidad de roles que se generan en las energías de producción. Pichón están los roles de mantenimiento, que recién los mencionamos, y los roles de producción. Pichón, en algún sentido, le va a dar bolilla a esto que dice Urlevin, y de alguna manera va a decir que los roles de mantenimiento hacen a la pertenencia y los roles de producción hacen a la pertinencia. Pichón le encanta jugar con las palabras, le gusta muchas veces agarrar pares de palabras que tengan solamente una diferencia en una letra, pero tengan sentidos absolutamente complementarios pero distintos.
pertenencia y pertinencia podría ser uno de ellos. Acá tenemos el famoso ejemplo, ¿no? Vamos a repensar esto, si es cierto que los grupos tienen que tener un equilibrio entre mantenimiento y producción, ¿no? Ustedes no tienen mucha experiencia de hacer grupos presenciales, ¿no? Porque están en un año que prácticamente no tuvieron presencialidad. Es la primera presencialidad que están teniendo es este año. Así que alguna de estas cosas les debe costar pensarlas, porque no han tenido práctica grupal en algún sentido, ¿no? La están empezando a tener en algún sentido. Y estamos medio haraganes ahora para la presencialidad, me han dicho, ¿es cierto o no? ¿Cómo se ven para la presencialidad? ¿Están bien o les cuesta ahora la presencialidad? Yo no sé, profe, si es como halaganes, pero no es lo mismo pasar de la comodidad de la casa de uno a tener que tomarse coles, a tener que prever cosas para ir a la facultad, que bueno, en mi caso yo estoy cursando una sola materia presencial, pero no, se me dificulta pensar cómo serían las 4 materias cuatrimestrales, cursarlas en simultáneo. Se me hace algo imposible y como que ni siquiera viviría en mi casa. En cambio, de forma virtual, creo que es cuestión de cada uno, pero como que uno dice, bueno, me subieron el video de tal clase, me tranquilizo un toque y después lo veo, ahora estoy con otra materia. En cambio, en la presencialidad no es así, uno tiene que hacer las cosas y ya en ese momento. En verdad te voy a contar cómo era antes. Tenías que vivir en la facultad. Te ibas, te instalabas y vivías en la facultad. Si podías. Claro, ¿Eh? claro. Entonces Muy es sencillo. complicado pensarlo Te cuando llevabas uno la está mesa de acostumbrado a la dormir virtualidad. y algo. No, bueno, yo lo digo medio exagerado, pero bueno, inclusive se pensaba de que las materias estaban organizadas para estar entre las 5 de la tarde y las 11 de la noche. Por ahí no pasa eso, es peor, porque por ahí hay muchas materias que ponen los prácticos a la mañana o a la tarde, y entonces a vos te condena a hacer 2 viajes o a quedarte. Es así la historia, ¿no? No hay alternativa. Pero bueno, yo lo digo también porque yo sé que idealizaron esta vuelta a clases, ¿no? Por lo menos en la Facultad de Turismo que yo también doy, los chicos dijeron, y nosotros queremos cursar, porque nunca cursamos, queremos ver cómo es esto de estar en una clase presencial. Y bueno, y bueno, también ahora se dieron cuenta que no era tan fácil, no es tan idílico como uno se imaginaba, ¿no? Que cuesta. Uno gasta mucho más tiempo y más energía para producir, eso es cierto. Y por ejemplo, otra de las dificultades, si ustedes tienen una clase presencial, seguro que esa clase no se graba. El que no va se la pierde. Nadie va a ir a filmar la clase presencial. La facultad tendría que tenerlo organizado si es que mantiene esta tendencia a la virtualidad. No es muy difícil agregarle una camarita donde está el cañón, ¿viste? Una cosa así. No sería tan difícil. Pero bueno. Pero yo preguntaba esto porque por ahí estos conceptos no sé si se podrían ver muy... Empecé por preguntarles por la facultad, pero también sé que los grupos de estudio fueron virtuales. También yo me encontré con que la gente, se hizo mucho más grupo de estudio virtual que cuando era presencial. Porque por lógica, si vos querés hacer un grupo de estudio, tenés uno de Plotier, otro de Roca, uno de Chipoletti, uno de Cinco Saltos, es complejo. ¿Cómo nos reunimos? La única forma es que también quedarse en la facultad y encontrar un lugar en la facultad. No es cuestión solamente de quedarse, hay que quedarse y encontrar un lugar. Entonces, hubo más grupos, hubo más tarea de grupos, más gente que se reunió a estudiar con otros virtualmente que presencialmente, cuando era presencial. Pero lo que yo quería decir es que esto que estamos describiendo, no sé si se da en la virtualidad, porque no hay mate, por ejemplo, en la virtualidad. Una de las dificultades es que no hay mates. ¿eh? Y uno ¿qué le vas a decir? Che, te veo cada vez que estás, si uno está presencialmente, le dice, pero vos estás medio enfermo, ¿qué te pasa? Virtualmente uno no se da cuenta cómo está el otro bien, ¿no? De alguna manera. ¿tá? Pero bueno,
la idea de... les quería hacer un ejemplo que y lo pongo un poco en duda si va a servir, porque vuelvo a insistir, este ejemplo tendría que ver con la presencialidad, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo voy a un grupo y la verdad que charlamos bárbaro, la paso bien, escuchamos música, nos contamos todas las eventualidades afectivas, hay dos compañeros varones que les gusta el fútbol y escuchamos que se peleen por el fútbol, bueno, está todo bárbaro, pero resulta que hacemos todo eso y nos cuesta concentrarnos en el estudio. Entonces, bueno, todo muy lindo, nos llevamos bárbaro, la pasamos muy bien, pero salimos mal en los estudios, en la materia. Entonces, y en la próxima vez lo mido. No sé si me conviene este grupo para estudiar. ¿Eh? Al revés, tengo otro grupo que es recontra estudioso, pero es tan estudioso que llegás y te tenés que, ya ni siquiera te preguntan cómo estás, o estás bien, te querés sentar, qué querés. No, directamente llegás y te pones a estudiar, ¿no? Y alguna vez algún compañero estuvo enfermo, estuvo con gripe y nadie le preguntó, nadie le preguntó, che, ¿te sentís bien? ¿Que necesitas alguna ayuda? Nada. Se sigue estudiando. Entonces, bueno, capaz que te va bárbaro en la materia, aprobaste bien, pero seguro que ese grupo no lo elegís para la próxima vez, lo dejás para otro día, para otra, lo dejás para otro ese grupo, buscás algún otro grupo que sea un poco más continente. Entonces, estos roles son bastante importantes. Pero una cosa que no hay que olvidarse, y es que cuando la tarea está definida por el grupo, y tanto como puede haber un grupo de estudio, podría haber un grupo de diversión, un grupo de joda, el grupo de la salida del sábado a la noche. Entonces, ¿cuál es la tarea en un grupo de diversión? Divertirse. Entonces, el realizar la tarea o no va a tener que ver con divertirse. Entonces, bueno, vamos a suponer que en este grupo pasa a buscarlo, lo veo a Francisco, Francisco la pasa a buscar a Milagros, y resulta que dice, lo que pasa es que me peleé con mi novio, este es de lo más triste, no, la verdad que no tengo ganas de nada, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, capaz que Francisco ese dice, bueno, Milagros, no te hagas problema, mirá, no es tan imprescindible, mirá, nos quedamos y charlamos un rato, a ver cómo andás. Bueno, perfecto, pero llega el sábado siguiente y llega a Francisco a buscarla a Milagro, y Milagro dice, uy, lo que pasa es que vi el perrito mío, lo mordió un perro más grande, entonces estoy preocupada por mi perro, tengo miedo que se me enferme, así que no tengo ganas de salir. Bueno, entonces, llegado un determinado momento, capaz que Francisco dice, mira, Milagro, el objetivo de este grupo es divertirnos, si vos vas a estar todos los días con problemas, perdóname, pero yo sigo viaje, ¿no? Porque la tarea de ese grupo es la diversión y lo demás, las otras cosas ayudan a que uno mantenga el grupo. En un grupo de amigos que se divierte, la tarea es, y salen a divertirse, el mantenimiento puede ser, bueno, sé que te pasa esto, que te pasa el otro, pero la tarea es divertirse. Puede cambiar. Profe, eso de... uy. Profe, eso de divertir, eso de la tarea, ¿divertirse no es muy general? ¿O no tiene que ser algo más específico o puede ser la tarea así de general, como es divertirse? No importa el nombre que le pongamos, yo lo que trato de marcarle es que los grupos, no necesariamente una tarea es cuando es formal, cuando es para supuestamente socialmente aceptable, entonces no estamos, esta es la finalidad del grupo. No Claro. te puedo decir si estos conceptos servirían para la gente que se junta en las esquinas a fumar porro, no sé si será igual. No tengo la menor idea cómo será, pero bueno, se supone que también la diversión es una tarea, vos también necesitas entretenerte y distenderte. Yo doy turismo y nosotros decimos que el turismo es algo que te ayuda a tu identidad. Hay tareas que y el divertirte también te ayuda a tu identidad. Nadie podría estar trabajando o estudiando solamente. Porque entonces, bueno, la idea, no nos pongamos muy estrictos, no es que todo esto sea científico, lo que quiero incluir es que a veces hay grupos que la tarea es, ustedes a ver, es muy fácil que tengan algún grupo de juego online,
Yo no sé si son grupos que tienen fisonomía como la de un grupo presencial. Porque vos por ahí, la cuestión con el juego online, que por ahí no tenés la menor idea quién tenés en el otro lado, solo sabés el nombre y más o menos cómo juega. Pero podría ser hasta un grupo de juegos. Si vos vas a jugar al fútbol, la tarea es jugar al fútbol, pero también se genera una tarea de mantenimiento. La mayoría de los técnicos argentinos son exitosos porque Pichón era un fanático del fútbol y de alguna manera ayudó a que la mayoría de los técnicos de fútbol argentinos hicieran la escuela de psicología social. Uno de los primeros que la hizo fue Perfumo de Racing. Pero hoy no hay ningún técnico de fútbol que no le dé importancia a la conformación del grupo, al mantenimiento, al estado de ánimo en el vestuario, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende lo que digo? ¿Está? ¿Los objetivos principales del grupo son algo fijo o pueden cambiar, por ejemplo, y no tener ninguno de los objetivos que tuvo en un principio el grupo? Viene bien lo que me planteas, porque te acordás cuando hablábamos de grupos secundarios, decíamos que en el único grupo que los objetivos anteceden a los miembros son en los grupos secundarios, porque vos vas porque el grupo hace tal tarea, pero cuando los grupos se conforman, van definiendo sus objetivos. Y Pichón le gusta la palabra tarea justamente, porque dice que ningún grupo cumple enteramente con sus objetivos. Porque el grupo, en la medida que tiene un objetivo, se pone en camino, la tarea es el camino hacia el objetivo, y generalmente cuando uno está realizando la tarea, redefine el objetivo. Cuando vos empezás, no tenés el mismo objetivo que cuando terminás. ¿Se entiende esta cuestión de los objetivos? Les contaba yo la vez pasada que a los norteamericanos les gusta hablar de que un grupo es una tarea, un grupo de relaciones íntimas con un objetivo en común. Y Pichón no se queda con la palabra objetivo, sino que habla de tarea porque dice, tarea es la mediación, es el camino entre el objetivo y la necesidad del grupo. En ese camino se va definiendo la tarea. ¿Cómo termina lo que construye decía Pichón que... su marco? Sí, Francisco. Perdón. Sí, dale. ¿Cómo construye Pichón su marco? ¿Qué clase de grupos tiene en cuenta? Vamos paulatinamente metiéndonos en Pichón Rivier, ¿no? Yo les voy contando conceptos de Pichón. Vamos a llegar a una definición del grupo de Pichón, pero a medida vemos como estamos tratando de ver los componentes que va a haber Pichón en el grupo. Ya hablamos que para Pichón el grupo es un conjunto de personas que tiene que tener una cierta cantidad de personas. No, Pichón no habla de grupos de 60 personas. Los grupos no tienen 60 personas. Pero bueno, de alguna manera también vamos a ver una cosa. Esta cuestión, a ver, voy a decir esto, déjame un minuto que vamos a volver sobre esto que me preguntás, pero si no voy a dar muchas vueltas. Acá también una de las cosas es lo siguiente. Un grupo tiene propósitos primarios y tiene propósitos secundarios. Nunca como coordinador tenés que permitir que los propósitos secundarios se transformen en primarios. A todos nos gusta, a todos nosotros, al grupo de salida, que somos varios, nos gusta ir a una confitería a bailar, pero hay 4 o 5, los varones también nos gusta el fútbol. Entonces algunas veces llegamos y dicen, pero si acá podemos ver el partido, queremos no ver el partido. Bueno, por ahí una vez te lo toleran, 2 veces también, pero a la tercera te dicen, mira, nosotros no vinimos para ver partidos de fútbol, eso tendría que ser otro grupo, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar que los propósitos secundarios no se transformen en primarios. A mí me gusta tal cosa y me gusta la música, pero bueno, nos juntamos por la primera tarea, no por la música. La música es secundario.
está bueno que lo compartamos, pero no es el objetivo principal del grupo. Los objetivos secundarios se vuelven en contraobjetivos del grupo muchas veces. Bueno, mira vos, estoy ya llegando prácticamente al final. No sé si se... Porque lo que están viendo ahí... A la miércoles, me pasé todo. Lo que están viendo es que también nos preguntamos lo siguiente. Yo esto ya se los pregunté. ¿Una familia es un grupo? Sí. Creo que ¿Sí? sí. ¿Quién lo afirma? Yo, ¿por qué roles? Te cuento que como no te veo, no sé tú, no sé quién sos. Porque si te vi... Paula. Paula. Ta. Se supone que Paula cuando hablara tendría que verla, pero no la vi. Paula, ahora sí. Ah, Paula, sí te venía viendo, pero no habías hablado nunca, así que está bien, me había engañado. Yo creí que no tenías lengua, pero ahora sí veo que tenés, qué bárbaro. Bueno, pero ¿por qué pensás que...? Te cuento que ya lo charlamos un poco, y vamos a acordar una cosa. Cuando ustedes lean una ficha de Pichón Rivière, Pichón habla indiscriminadamente de grupo y de familia, porque él empezó interesándose en los grupos grandes, que era la sala de internación, y en la familia al principio, porque él veía familias que iban a depositar a sus pacientes a un manicomio, ¿no? Iban a dejarlo porque estaba loco. Entonces empieza a hablar del grupo familiar, y por otro lado en la sala había grupos. Entonces él lo va a tomar como si fueran sinónimo, grupo y familia. Para él es un sinónimo. Pero hay otro autor que se llama Ulloa, que para Ulloa el grupo no es, la familia no es un grupo. ¿Y por qué? Porque los grupos son de iguales, son de gente que tiene la misma jerarquía, y en la familia no son todos los integrantes de la familia no tienen la misma jerarquía. Hay roles prefijados, los roles en los grupos se establecen heterogéneamente, van cambiando los roles. Un buen grupo es el grupo que tiene roles heterogéneos, que no cronifica sus roles. Y en cambio en la familia no podés cambiar el rol de padre, madre e hijo, esos roles están preasignados. Y además la familia no se eligió, los únicos que se eligieron en la familia fueron la pareja, los demás no se eligieron. Pero bueno, la palabra familia es un problema, porque nos va a producir estas dificultades con el grupo. No es necesariamente un grupo. Lo podemos ver como grupo, ¿se acuerdan? Con la idea del grupo en sentido estricto y en sentido restringido, o restringido y en sentido amplio. En forma amplia es un conjunto de personas y puede ser un grupo, pero el funcionamiento no es grupal. Inclusive un grupo que funciona mal y se patologiza, toma una forma familiar. Si ustedes hacen un grupo de estudio y de golpe toma una forma de tipo familiar, es un grupo que está funcionando mal. Cuando los grupos toman formato familiar, se patologizan. Pero bueno, esto, por lógica, que esto lo vemos en el teórico, insisto, cuando lean Pichón no lo aclara, nunca van a ver una definición de esto, pero lo toma, pero usa indistintamente la palabra grupo y familia. No importa esto porque esto lo vamos a volver a ver en familia, no es tan importante, pero bueno. ¿Qué nos faltaría acá para poder completar la historia, no? Pichón Rivière va a jugar con una palabra. Estoy pensando si tengo filminas mejores que estas para esto. A ver, esperen. A ver, Pichón Rivière, Profe, disculpe, hay algún compañero que tiene el micrófono abierto y se escucha que quieren ingresar y no pueden. No, tienen los micrófonos abiertos, no sé quién es, pero se escucha interferencia por ahí, profe. Y no se le escucha bien. Ahí está muteado, profe.
Está en silencio, profe. Active el micrófono. Sí, tenías razón. Ni me había dado cuenta que me había puesto en silencio. No sé ni cómo lo hice. Pero bueno. A ver, espera. No sé qué me pasa. No sé cómo. A ver. Bueno. Yo en la clase, en un momento dado en la clase yo les había dicho que por ahí tenemos conceptos que son descriptivos de los grupos, pero tenemos conceptos que hablan de la dinámica, que tratan de contar el funcionamiento del grupo, tratan de ver, tener conceptos para poder ver cómo evoluciona, cómo se produce el grupo, qué cosas pasan. Y estos conceptos nosotros los llamamos conceptos de dinámica de grupo. Cuando tratamos de ver los movimientos de los grupos, hablamos de dinámica de los grupos. En esto vamos a tener... es importante pensar algunas cosas. Una de ellas es que todos tienen un cierto miedito al grupo. Hay muchas personas que tienen miedo al grupo. A ver, Janina, ¿vos tenés miedo al grupo o no? Depende qué grupo. Ah, bueno, ya con eso implica que hay grupos que le tenés miedo. A ver, alguno que diga, yo nunca tengo... No miedo, pero sí, a veces por ahí en un principio es... A ver, ¿quién estaba hablando? ¿Paula de nuevo? No sé quién habló, pero bueno, no importa tanto. Yo no fui. ¿Eh? Paula, ¿fuiste vos? No, yo no fui. ¿No? Bueno, a ver, vamos a acordar una cosa. Hay un concepto de Pichón que él habla de grupo interno. Pichón dice, va a tener algunos conceptos que ustedes ya en algún sentido los deben, no sé si los alcanzaron a definir, pero los vimos en la unidad 0, en la unidad de... Porque Pichón habla que en todo caso hay un mundo interno, ¿no? Por un lado, empieza por hablar de un mundo interno. Y después dice que ese mundo interno son grupos internos, y también habla de esta cuestión de que nosotros para conocer al otro lo conocemos a través de nuestros grupos internos, de nuestras experiencias pasadas. Pero esta palabra de grupo interno nos va a servir de alguna manera para dos cosas que son bastante importantes. Una es, por un lado, porque nosotros, por ejemplo, si nos juntamos en un grupo, dentro de ese grupo nos sentimos bien o nos sentimos mal. Porque de entrada tenemos una primera sensación de placer o displacer con un grupo. Que vos decías, yo no en todos los grupos, dijo recién Janina, ¿no? Pero lo mismo, cuando nosotros nos sentimos mal en un grupo el primer día, no quiere decir que nos vamos a sentir mal. Capaz que en la tercera reunión eso se nos pasó y nos sentimos bien. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a los otros a partir de nuestros otros internos. Y a veces, y esos otros que se actualizaron gracias a este grupo, son personas que nos han resultado displacenteras, nos queda una cierta sensación de displacer con este grupo. Pero si por ahí me aguanto y me quedo, capaz que dentro de 3 reuniones la supero y son excelentes personas y me puedo llevar bien. Pero ese trabajo
se hace, o eso se evalúa a través de los grupos internos. Nosotros tenemos una propensión, tanto como nos acordamos del otro a partir de un otro que tenemos adentro, los grupos también los tenemos reconocidos por otros grupos que tuvimos. Y la mayoría de las veces tenemos una alta proporción de personas que no la han pasado bien con los grupos. Y entonces tiene una propensión negativa a los grupos. Voy a hacer una afirmación que van a decirme que es medio machirula o machista, pero es más fácil que las... Yo el otro día lo dije y algunos me dieron la razón. Las chicas es más fácil que tengan experiencias negativas con los grupos porque generalmente la mayoría de las chicas no la pasan bien en el secundario. Sufren en el secundario la mayoría. Esto no quiere decir que no haya varones que la pasaron mal, sí, también seguro, pero por ahí es más fácil que las chicas hayan pasado mal el secundario y no necesariamente el primario, y los varones por ahí pasaron mal, más fácil que hayan pasado mal el primario y no necesariamente tanto el secundario, ¿no? Pero estos grupos internos nos facilitan que tengamos una propensión a que veamos el grupo con placer o lo veamos con displacer. Cuando más tenemos una tendencia a tener un grupo interno displacentero, nos encantaría saber sobre grupos para poder manejar el grupo y no pasarla mal. Y entonces, en esto hay que tener muy en claro como coordinador que yo tengo que trabajar mis miedos internos con el grupo, porque si yo tengo miedo me va a salir mal el grupo. Una de las cosas que vamos a tener que trabajar como coordinador es trabajar los miedos que puedo tener a los grupos. Si los tengo más o menos en claro y los puedo trabajar, voy a poder superar mis dificultades con el grupo. Para ver esto de la dinámica, vamos a usar dos autores. Uno que es Bion. ¿Han escuchado hablar de Bion? Es uno... Paula. Me emocioné, sí, me acordé de algo que vimos en Historia de la Psicología con Bion, que lo trabajamos, que básicamente el hombre hizo grupos experimentales Sí. para evaluar a los soldados en la posguerra, la primera guerra creo que fue que los evaluó después de esa guerra. Y nada, básicamente experimentaban, no sé si fue en Inglaterra que se dio, Sí. que hacían pruebas. Te acordás bastante bien y podemos decir, hay dos momentos de Bion. Uno es que él lo convocan porque Inglaterra, por la prolongación de la guerra, se estaba quedando sin oficiales. Entonces el ejército se propone, ¿cómo podemos volver a formar oficiales? Dice, bueno, tendríamos que elegir los líderes y capacitarlos. Entonces lo contratan a Bion para que elija líderes, y todo el mundo se creía que los líderes se elegían con una prueba, con un test individual. Yo le tomo un test y sé quién es líder. Y entonces, ¿qué dijo Bion? Que no hay ninguna forma, en forma individual, de saber si una persona es líder o no. Que la única forma de poder ver si alguien es líder es cómo se comporta en un grupo. Entonces, la primera tarea que hizo Bion fue formar grupos para poder detectar liderazgos. Y en esos grupos que formó encontró algunas cosas que fueron interesantes y que van a constituir una parte de su teoría, la teoría de Bion, la teoría de los supuestos básicos. Pero como vos decís también, al final de la guerra, a Bion lo encargaron de un hospital psiquiátrico de los dañados por la guerra, podemos decir. Y fue el encargado de ese psiquiátrico, entonces también hizo esa tarea también en un hospital, y el hecho de poder trabajar grupalmente. Bueno, pero ¿qué es lo que va a decir Bion de alguna manera? Bion es un psiquiatra que había estudiado a Melanie Klein, o sea, era kleiniano, no era lacaniano. Pero una de las cosas importantes de Bion, con esto que les estaba contando, que él dice, no se puede saber si alguien es líder si no es en forma grupal, que también entonces va a cuestionar una cosa.
el liderazgo no es ninguna cuestión de la personalidad individual. El liderazgo es independiente de la personalidad individual. Y entonces también va a decir lo siguiente, Bion va a terminar pensando lo siguiente. No es la persona la que se vuelve líder, es el grupo el que le adjudica el rol de líder. ¿Se entiende esto? De alguna manera. Y esto de alguna manera Pichon lo va a tomar y lo va a dividir en dos verbos. Dice, el grupo asigna y la persona asume. Tiene que darse estas dos tareas, que el grupo lo asigne y que la persona lo asuma, para que haya un liderazgo. Estos conceptos, o sea, dice, el liderazgo entonces no es ninguna función individual, es una función grupal. Es el grupo el que asigna. Y de alguna manera, esto podría quedar bastante bien ejemplificado en las famosas películas de catástrofe. Bueno, les cuento qué es lo que decía Bion. Bion decía que un grupo va a pasar por dos supuestos básicos y una tercera posición. ¿Cuáles son estos supuestos básicos que veía Bion? Dice, cuando el grupo recién empieza, lo que se genera es una situación de dependencia. Hay una dependencia del coordinador. Es la primera situación que se genera. Pero después, dice, después de un poco de evolución, el grupo genera una lucha y fuga. Generalmente hay conflicto, y entonces, pero es un conflicto que no se dirime, se esboza y se oculta. Estos son los supuestos básicos de Bion. Y también él termina hablando de un tercero, pero ya no de alguna manera como una fase que se da a veces, que llamaría la del aparejamiento y venida de Jesús, creo que se llama. Porque dice que los grupos que van evolucionando, llega un momento que encuentra que dos personajes de su grupo que estaban enfrentados al principio empiezan a llevarse bien. Y todo el grupo está expectante de que desaparezca, de esa pareja que se conformó entre estas dos personas que eran opositoras, salga un mejor tiempo para el grupo, o sea, una venida de un Mesías. Esto es lo que plantea un poco Bion. A ver. Vamos a acordar una cosa. Bion no dice que esto se da siempre, los de los supuestos básicos, sino que dice, si el grupo funciona bien y no tiene problemas y no hay resistencias, el grupo genera una cultura de trabajo y trabaja. Pero cuando esto falla y se entra en posturas defensivas, es que se generan los supuestos básicos. Entonces, de alguna manera, entonces los supuestos básicos surgen como resultado de los procesos resistenciales. Una de las cosas interesantes de Bion es que va a observar a los grupos como si fueran un individuo. Y de alguna manera, vamos a acordar una cosa que también les tengo que decir. Hoy me doy cuenta de la cantidad de la complejidad que tiene este tema. Les cuento que con César invertimos este tema. Yo siempre lo doy después de comunicación. Y me doy cuenta que ya tenemos muchas más cosas vistas. Así que por eso de golpe me estoy dando cuenta que hay un montón de cosas y no sé cómo transmitírselas. Pero sería de alguna manera lo siguiente, ¿no? Ustedes saben que Freud creía que los grupos podían tener un inconsciente grupal. Ajá. No han tenido materias, ustedes todavía no vieron, están con psicoanalítica 2 o todavía no. Claro, la 3 viene el cuatrimestre que viene, profe. Bueno, pero la Sí, 3 sí profe, hay sería una la conciencia. ¿Eh? Hay una conciencia grupal.
Hay conciencia, pero ¿hay inconsciente grupal? Sí, Bueno, no, yo el les cuento inconsciente que colectivo. en el grupo de estudio de Freud hay una pelea que va a dar lugar a la separación de dos autores del grupo de estudio y de alguna manera va a tener que ver con lo siguiente. Freud va a decir, no hay inconsciente grupal. Y hay otros autores que dicen, sí, hay un inconsciente grupal. A ver, ahora me agarró una cierta laguna sobre uno de los autores, la miércoles me estoy olvidando. ¿Cómo se llama la persona que habla de los arquetipos del teatro en la psicología? A ver, menciónenme autores del grupo de estudio de Freud. Ay, no me sale. Nadie se acuerda. Bueno, ya me va a salir. No. Pero vamos, esta pelea que se da entre Freud y este discípulo que lo llevan a separarse, se dan porque, por ejemplo, cuando analizaban los sueños, Freud decía, todos los sueños son absolutamente individuales. Y Freud decía, y este autor decía que los sueños tienen algunos símbolos que son arquetípicos y que son del inconsciente colectivo. Entonces, pero de alguna manera, esto llevó a que los seguidores de Freud no pudieran hablar de inconsciente grupal. No se piensa que haya un inconsciente grupal, no existe un inconsciente grupal. Eso estaría mal para Freud, ofendería a Freud. Entonces, de alguna manera, Bion hace esta trampa de no hablar de inconsciente grupal, pero dice que las personas se comportan como si tuvieran un supuesto básico en común. Por eso es la idea de supuesto básico, ¿no? Supuesto básico de dependencia, supuesto básico de lucha y fuga y supuesto básico de apareamiento y venida del Mesías. Entonces, bueno, con esto Bion sortea esta dificultad con Freud, no lo desautoriza, pero dice, hay cosas que los grupos son inconscientes y los coordinadores tienen que tratar de saber leer esos fenómenos, saber observarlos. El supuesto básico de dependencia, vamos a suponer que se reúne una comisión vecinal para poner el asfalto de la calle Laínez o Gómez, y entonces se reúne la comisión y alguno dice, miren, a mí me parece que el que tendría que ser el presidente de esta comisión tendría que ser el panadero, porque fíjense, el panadero, la panadería que tiene es una panadería excelente, que es un tipo que sabe organizarse y sabe hacer las cosas bien. Entonces lo mejor que podemos hacer es nombrarlo presidente al panadero. Y bueno, entonces la gente, sí, vamos, que sea, y todo el mundo se queda expectante de las órdenes que va a dar el panadero para trabajar. Y bueno, parece que todo va a ir bien, pero resulta que después, un tiempo después, la segunda, tercera reunión, alguno viene y dice, no, pero el panadero hizo la guita porque te roba con el pan, se te queda con 50 gramos de cada kilo de pan, por eso que creció. Así que el panadero no es fiable. Entonces empieza como el conflicto, la lucha con esta persona. Pero nadie se anima a decírselo al panadero. Pero ahí estaría la lucha y la fuga. Y bueno, si en un momento la tarea se demora demasiado, por ahí hay un momento que el grupo se queda expectante de dos personas que en su momento estaban muy distanciadas o muy separadas, y empiezan a verlos con una cierta complicidad de que se están llevando bien y eso le agrada a todo el grupo. Entonces pareciera que el grupo estuviera expectante que a partir de esta reconciliación de esta pareja todo va a mejorar. Estos son los tres momentos que habla Bion, ¿no? Seguro que hoy les cuento que no sé, me doy cuenta que no estoy para nada atractivo con mi clase,
y no los convencía a nadie de estas ideas. Estoy seguro que todos dijeron, esto es una locura total, y no lo ven. Pero bueno, capaz que antes de que terminemos la cursada pueden verle un poco la cuestión a esto, ¿no? Pero yo insisto también que Bion no es tan loco que dice siempre hay los supuestos básicos. No, Bion dice, si el grupo trabaja, genera una cultura de trabajo. Si no puede trabajar es que se generan los supuestos básicos que son defensivos. Son como una forma, como una estructura de defensa, como una neurosis de defensa del grupo. Bueno. También vamos a acordar una cosa más. Fenómeno y proceso, porque en el proceso todo grupo empieza por tener más momentos de dependencia que otros, y paulatinamente va sumando otros momentos. O sea que en el proceso es lógico que los grupos empiecen con dependencia y después va a ir incorporando otros momentos. Pero siempre, en cualquier momento de la historia de un grupo, puede haber una situación que lo hace regresar y volver a tomar formas de las formas de los supuestos básicos, o de dependencia o de lucha y fuga. Les decía hoy que una de las cosas interesantes de Bion es que nos hace dudar del liderazgo como un factor personal, y dice es una tarea del grupo, es un rol del grupo. Y las películas de catástrofes son muchas veces muy buenas para ver estas posibilidades de roles adjudicados y asumidos. Ustedes son todos demasiado jóvenes y ninguno debe haber visto la película Viven. ¿Saben lo que fue la película Viven? Les cuento que yo este año Yo la vi, viajé... profe. ¿Eh? Yo ¿Ustedes la vi. quién la vio? Yo ¿Yanina? también. ¿La viste, Yanina? No te pregunto la edad, Yanina, pero ahí se sumó otro joven que no tenía voz de joven, así que no es un problema de edad. Hubo otro que la vio. Pero bueno, les cuento que yo este año viajé y me fui por el norte neuquino, y por el norte neuquino llegué a Mendoza, y me encontré con una cuestión que yo durante mucho tiempo ignoré, y que el avión no se cayó del lado de Chile, se cayó del lado de Argentina. ¿Sabías eso, Yanina? O sea, Había caído. No, tenía entendido que había caído del lado de Chile, en la cordillera, pero del lado de Chile. los rescató las Fuerzas Armadas chilenas. Y bueno, pero en verdad se cayeron del lado de Argentina, y hoy en día es un lugar que uno puede visitar, donde está el casco del avión todavía. Yo no fui, pero es uno de los lugares que uno puede acceder desde la Argentina. Pero bueno, para todos los chicos que no tienen idea, se trataría de lo siguiente, sobre un hecho real, que es que hubo un grupo de rugbyers uruguayos que estaban viajando a Chile para un partido en Chile, y resulta que en determinado momento el avión tiene desperfectos, no puede subir bien a altura y termina golpeando la cola contra tierra y se rompe se rompe el avión. Pero esto pasó a baja altura, y la parte que quedó entera, que era más bien la parte de la cabina del piloto hasta la mitad, termina quedando entera, y hay muchas personas que se salvan. Y entonces, como era invierno, estas personas empiezan, de alguna manera, juntan todas las cosas que tenían, chocolates, todo lo que era la comida de a bordo, y dicen, bueno, necesitamos pasar 3 o 4 días para que nos vengan a rescatar. Y bueno, y ahí el capitán del equipo de rugby se pone como en el líder de que los alimentos duraran. No había problema con el agua porque había nieve, y con solo derretir el agua había agua.
El problema estaba en la alimentación. ¿Y qué pasó? Que en verdad empiezan a consumir de más porque ellos todos se jugaban a que los iban a rescatar en cualquier momento. Y resulta de que no venía el rescate y se fue demorando. Y llegó un momento que empezaron a debilitarse porque no comían. Y resulta que en determinado momento uno propone, la única forma de salvarnos es si nos comemos a los muertos. Y entonces, alguno dice, el primero que nos vamos a comer es el piloto, que es el que tiene la culpa de que estemos acá. Los muertos se mantenían sin descomponerse por el frío, por el congelamiento. O sea, lo que hicieron, ni bien pasó, es que los muertos los alejaban un poco del avión y los dejaban sobre la nieve. No los podían enterrar porque había nieve, pero no se descomponían porque había... Bueno, se lo estoy haciendo muy largo a todos, pero de alguna manera les cuento que el capitán, que además era estudiante de medicina, que ayudó a curar a hizo los primeros auxilios de los heridos y todo eso, no se atreve a comer muertos y se va debilitando, y en una tormenta y una luz se murió. Mientras tanto había una persona que los primeros 3 días estuvo inconsciente porque se desmayó y se salvó porque dos compañeros lo mantuvieron abrigado y con vida, y a los 3 días se despertó, y esta persona que estuvo inconsciente es la que dice, la única forma de que salgamos de acá es si vamos a buscar ayuda. Y entonces esa persona dice, ¿quién me acompaña? Y bueno, dice, ahí hay alguno que se ofrece a acompañarlo, y cargan carne de muertos para poder viajar y se van a buscar ayuda. Ahí está la confusión, y les costó mucho porque hicieron al revés, vieron que fue más largo el viaje yendo para Chile, hubiesen encontrado ayuda más fácilmente del lado de la Argentina. Pero bueno, no sé por qué razón, esa fue una equivocación de ellos, los dos que tomaron esta iniciativa de viajar, ¿no? Y bueno, pero lo real es que encontraron ayuda y los vinieron a rescatar. Pero esta persona que cumplió, podríamos decir, ¿por qué es interesante esta película para ilustrar? Porque el rol del capitán, en un momento dado, cuando todavía no había una situación compleja, no estaba en el riesgo de muerte aparentemente, fue acorde así medio, era lo esperado, curar a los enfermos, cuidarlos, y la posibilidad después de salvarse significó como transgredir, y eso solo lo hizo alguien que no era un líder habitual, es un liderazgo que le dio el grupo para que pudiera salvarse. Janina, que la viste, ¿quién fue el otro que la vio? ¿Qué opinás de lo que yo te cuento, Janina? Y vos Se también. la acuerda re bien, profe. Me la acuerdo bastante. Opino que se la acuerda re bien. Vos no tanto. Sí. Muchos detalles se acuerda. Por ahí tiene que ver con la forma en que la interpreté para mi materia, ¿no? Y además, les cuento a todos, por si tienen, porque si les creamos inquietudes, que creo que se puede buscar en internet, en YouTube, la película, ¿no? Viven. ¿Se entiende lo que digo? Que si alguno se queda con alguna inquietud por este tema, puede buscarlos en YouTube. Pero bueno, y el compañero que la vio también, ¿qué opinás de la película? De lo que yo conté de la película, ¿está más o menos bien descrito o no? No contesta, no sabe, no contesta. Bueno. Yo la vi, profe, y es más o menos lo que usted está diciendo. ¿Y se entiende esto que digo del liderazgo? Que el liderazgo fue adjudicado por el grupo, por eso el primer líder fue el capitán, era ya el liderazgo formal habitual, y el segundo líder surgió de la nada. Nadie confiaba en esta persona como líder, pero se transformó en el líder ante la situación desesperada.
fue el que se animó a comer muertos y, bueno, acordemos que la mayoría de las personas que no se animaron a comer carne de muertos se murieron, porque se debilitaron y se murieron. ¿Eh? Bueno, pero esta película fue real, pero ustedes vieron, no sé si se acuerdan que hubo un montón de películas que fueron de roles así. Infierno en la Torre, el barco que se dio vuelta y había que salir para arriba, había que salir para abajo, había que ir hasta el casco y golpear para que lo cortaran y salir. Todas esas películas que eran liderazgos en situaciones de estrés de un grupo. Y por ahí es importante para entender esto de que el liderazgo es un rol adjudicado por el grupo más que un rol asumido por alguien. No es que yo voy a ser líder porque quiero ser líder, sino que el grupo me hizo líder. Puede ser, profe, una película que también está basada en hechos reales, que es Los 33, los mineros de Chile. Ah, también, sí. No la he visto, no sé si por ahí también seguramente serviría para ilustrar el tema, ¿no? Aunque por ahí no conozco los detalles de la gente que estuvo adentro, más bien sí seguí como todo el mundo las noticias de todo lo que se hizo para sacarlos de afuera, ¿no? Bueno, les cuento que me estoy quedando sin luz, eso podría implicar que me queda sin internet. Me quedé sin luz, pero ¿ustedes me siguen escuchando? Sí, profe. Sí, Sí, profe. se escucha. No entiendo Sí, cómo, se la sigue escuchando, porque profe. no sé cómo tengo wifi, pero bueno. Batería tengo un poco, el problema es que voy a quedar sin wifi. Capaz Bueno, que está si se usando datos. termina la clase, se termina. Profe, ¿quiere que dejemos la asistencia? Por si las dudas. Bueno, a ver, pará un poquitito que vamos a hacer lo siguiente. Pará. Dejo de compartir pantalla. Si quieren pueden compartir asistencia. Pero les cuento que, bueno, está bien, pónganme la asistencia por las dudas. Pero eventualmente, si no, háganlo en el Telegram. O a ver, háganlo y vamos a ver hasta dónde llegue. Los que no queden incluidos me mandan por Telegram. Porque no sé hasta cuándo va. No se cortó la luz, no sé qué es lo que le pasa. Está prendiendo, está tenue. No sé si esa cantidad de electricidad le alcanza para para que me ande el wifi. Mientras ande el wifi no hay problema porque batería tengo. Estamos Se le ven bastante... los anteojos, profe. ¿Eh? Se le ven los anteojos. Nada más que los anteojos. Pero venimos medio atravesados porque ahí no habría ninguna razón para este corte de luz. Ahí está, volvió un poco más la luz. Ahí se me ve un poco más. Ahí volvió más todavía. Bueno, aparentemente. No sé qué pasó. Se va iluminando, profe. Me voy iluminando. Ah, no cantemos victoria. Si cantamos victoria se viene... A ver, me voy a fijar si es capaz que se me quemó la lamparita esta, no creo. No. No, esta lamparita dentro de todo es la que más anda. Bueno, lo que estoy extrañando es que no se cortó el wifi. No sé qué pasó. Bueno. Bueno, me quedé con la... Es posible que les complemente esta clase con una clase que yo haga en forma solitaria y les cuente, porque faltan bastantes conceptos de dinámica de grupo. Vamos a ir hablando. Ahí volvió un poco más la luz, no entiendo qué es lo que pasa. Bueno, les digo, por lo menos lo ilustro con lo siguiente. Ustedes tienen una ficha que es importante que se llama organizadores internos y que trata de contarles estas dos fuerzas que vimos
de energía de mantenimiento y de energía de producción, Pichón las traduce en pertinencia y pertenencia. Y también habla de dos organizadores internos. Bueno, él habla de serie. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar, porque yo estoy tan preocupado cuándo se corte y cuándo no, que no creo que sea muy claro que digamos. Yo voy a preparar una clasecita en forma individual y se las voy a mandar. O veo si encuentro algo que termine la clase que pensaba dar. No tengo ni idea de la hora tampoco, ¿qué hora es? 8:20, Son profe. 11:20, profe. Está bien. Sí, más o menos estábamos, faltaba un poco y bueno. Pero yo les voy a mandar veo cómo lo complementamos, pero estoy medio... Ya venía medio mal porque no estaba siendo muy claro y con esto de la luz me terminé de descompaginar. Así que dejamos por ahora. Cuando me termine, cuando termine, los que pudieran poner la asistencia en el chat, directamente si quieren ir saliendo, vayan saliendo. Yo me quedo porque mientras dure, me quedo porque tienen que poner la asistencia. ¿O ya se anotaron todos en el chat? Sí, creo que sí. Bueno. Nos vemos, profe. Hasta el martes. Algo me ven, ¿no? No sé qué pasó. Bueno, los dejo, los vemos. No nos vemos, pero nos vemos. Al pelo. Chau, hasta la próxima entonces. Chao, profe, hasta la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. profe.